Muy buenas, estimados colegas. Hoy con una clase más, hoy compartiremos dos temas muy importantes, intento de autoeliminación y el código 7, la persona agresiva. No sin antes empezar, mi nombre es Fabricio Batres, enfermero de salud mental del área de emergencias del Hospital Dr. Rafael Calderón Guardia, también miembro activo de la Comisión de Salud Mental de la Caja. Y hoy compartiremos, como les dije, estos dos temas tan importantes del diario vivir de los servicios de emergencias. Entonces, sin más preámbulo, vamos a revisar el sumario para ver qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver el protocolo de intento de autoeliminación que dura 24 horas por observación médica. Vamos a explicar que un intento de autoeliminación se divide por dos partes. Primero, la estancia médica y por ende después la valoración en salud mental o psiquiatría. Decimos la primera, la valoración médica consta de 24 horas de observación estricta. Ahí vamos a ver todo el abordaje que se le da a un usuario con intento de autoeliminación. Vamos a entender por qué debe ser primero la valoración médica y posterior la valoración en salud mental. Vamos a entender también el concepto de las 24 horas, que de repente quisiéramos valorar un paciente porque lo vemos bien, que camina, habla y todo bien a las 2 horas, pero no, todo tiene un porqué. Vamos a ver como ejemplo tal vez el intento de autoeliminación por acetaminofén. Vamos a ver los intentos que llegan tal vez más comunes, porque si hablamos de intentos de autoeliminación son muy extensos. Entonces tal vez vamos a hacer énfasis en dos ejemplos que son muy comunes, que pueden llegar en cualquier servicio de urgencias sin importar el nivel de atención, sea primero, segundo o tercero, y saber qué debemos hacer ante ello, ¿verdad? También viene el intento de autoeliminación con alcohol. Muy común, quizás estos dos por el acceso al mismo, ¿verdad? Que son muy comunes, que llegan a nuestros servicios de urgencias. Vamos a ver el abordaje también de enfermería en estos dos ámbitos, tanto en la valoración médica como en la parte de salud mental. Vamos en la parte emocional. No podemos adelantar los procesos, que primero vemos la emocional y después la médica. No, primero vamos a asegurarnos de que la vida no corra peligro, entonces vamos a explicar la parte médica. Y como último tema vamos a ver el código 7 para personas agresivas, de qué trata, qué debemos hacer y cómo nos vamos a desenvolver. Bueno, compañeros, el suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial. En el año 2012 se registraron 804,000 muertes por suicidio, una tasa mundial del 11%, casi el 12%, llegando por 100,000 habitantes según la OMS. Esto es muy preocupante porque ya vamos viendo como las enfermedades tal vez físicas han sido un poco desplegadas y cómo se va metiendo un poco lo que es la tasa de mortalidad del suicidio. En tema costarricense, Costa Rica no está exento ante esta problemática. Vemos que el suicidio tiene una incidencia de 8.6 muertes por cada 100,000 habitantes, y en algunos cantones de nuestro país la población aumenta, tiene una prevalencia en la población de 20 a 50 años de predominio en hombres. En la población adolescente el suicidio es la segunda causa de muerte que ha venido aumentando. Si bien es cierto, el suicidio no tiene preferencias por sexo, edad, etiología, sí vemos que hay un segmento de la población que es un poco más vulnerable, y de hecho los varones son los que tienen una prevalencia más fuerte en lo que ya es el suicidio. Pero cuando en los servicios de emergencias llegamos a intentos de autoeliminación no consumados, entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto.
Siguiendo el tema de las causas que nos afectan a nosotros los costarricenses de suicidios cometidos en Costa Rica, vemos que las causas son múltiples, pero si tenemos una lista de los intentos por autoeliminación que llegan a consumarse. Por ejemplo, vemos la asfixia por ahorcadura. Bueno, eso es el típico que encuentran a la persona colgado en la casa, en un árbol, en una puerta, con una sábana o un mecate. Es una de las causas, pues tal vez más rápidas, donde la persona vio su última salida y sin darle largas toma esa decisión, y vemos que por causas por ahorcamiento nos lleva a primer lugar. En las intoxicaciones por agroquímicos va por el segundo. Eso lo notamos mucho a nivel donde se trabaja con fincas, donde hay que trabajar con pesticidas, herbicidas. Hay muchos herbicidas y plaguicidas que son meramente de alta toxicidad. De hecho, están restringidos para la venta de cualquier persona, pero sin embargo las personas obviamente al aplicarla tienen acceso y lamentablemente tienen identificado que su mortalidad es tan efectiva que están dentro de sus opciones para cometer un intento por autoeliminación. Después vemos las heridas de arma de fuego, proyectil. Bueno, las armas siempre se ha sabido que es un peligro para todos. Por su alta volatilidad son tan efectivas que en un mal momento, una mala decisión, pues cometen su fin. Vemos la intoxicación por fármacos. Quizás una de las que más comunes, ¿verdad?, nos llegan a nosotros al servicio de urgencias, quizás porque todos en la casa tenemos acceso a fármacos, ya sea personales o de algún familiar, y obviamente el exceso de fármacos, la idea es provocar un daño inminente y probablemente irreversible. Vemos las precipitaciones. Bueno, no nos escapamos de las noticias, personas que en un momento difícil, ¿verdad?, tomaron una decisión de tirarse de un piso, una azotea, bueno, van de un puente, etc. Es una de las causas que también nos preocupan. Las heridas punzocortantes, ¿verdad?, con arma blanca, cuchillos, cualquier tipo de eso, que generalmente van direccionados al área del cuello, la parte yugular. Vemos los accidentes de tránsito. Ahí vemos quizás como tal vez no que yo voy manejando, bueno, puede ser que vaya manejando, o el típico me le tiré un carro. Entonces puede ser que yo iba dentro del vehículo o como un transeúnte y me le atrevo a tirármele a un carro. Vemos las asfixias por sofocación, asfixias por sumersión, ingesta de ácido base, quemaduras, otras intoxicaciones. Y vemos que la lista es grande. Los intentos de eliminación, la genialidad de estas personas cuando están pues en un problema donde no encuentran una salida, esto es una lista por poner, pero la genialidad puede ser cualquier instrumento. Si uno se pusiera a especificar, por ejemplo, usuarios que tenemos en los salones de internamiento, la misma pantalón o camisa que se usa para estar internado es un arma para hacerse daño. Entonces pueden quitarse la sábana de la cama e ir al baño sigilosamente y tomar medidas como estas. Entonces, para una persona con una desesperación mayor, como salida de un intento de autoeliminación, cualquier instrumento puede ser un mecanismo para cometerlo. Les decía anteriormente que los intentos de eliminación primero los vamos a valorar en la parte médica y ahí vamos a cumplir 24 horas. Generalmente cuando llega una persona por una intoxicación, porque eso es lo que llega, ¿verdad? Ya si no tenemos información, que llegó con un familiar y dice, sí, es que lo encontré en el baño, tirada, vi que tenía unas pastillas en el suelo, o lo encontraron en el monte ahí con un herbicida, no sabemos qué era, o lo encontramos con una botella de licor, etcétera, etcétera. Vamos a ver un cuadro clínico muy importante. Si podemos ver la imagen,
bueno, la diapositiva describe diaforesis, agitación, taquicardia, aumento de la peristalsis, movimientos tónicos, clónicos, hiperreflexia. La clínica de una intoxicación nos da mucha información de a qué nos estamos enfrentando. Por ejemplo, si hay un cuadro de diarreas, náuseas y vómito, una falla ventilatoria, convulsiones, alteraciones del estado de conciencia, alucinaciones, cambios del comportamiento, arritmias cardíacas, distonías, falla orgánica y multisistémica, intentos de suicidio previo, pues claro, aquí el historial juega un papel importante. De repente ya es una usuaria o usuario conocido que ya ha consultado varias veces y entonces ya tenemos un historial, un patrón ahí de intentos de autoeliminación previos, probablemente con antecedentes de la patología psiquiátrica, trastornos psiquiátricos. Siguiendo la clínica vemos un aliento, un sudor con olores extraños. Generalmente los organofosforados emiten un olor bastante amargo, denso, quemaduras en la boca, en la piel. Generalmente las mucosas siempre son las más sensibles en dar la información ante un químico que ha ingresado al cuerpo. Miosis puntiforme o cambios en la visión. Vean, fíjense aquí que en la imagen habla sobre miosis, pero podría ser también midriasis. Cambios en la visión nos va a dar la pista de que hay un alucinógeno, un químico que entró al organismo. Siguiendo el cuerpo, estamos hablando que sufre una intoxicación, y las intoxicaciones, pues basados en la clínica, tienen sus fases. Identificamos como la primera fase preclínica. La primera fase se divide en 3, que se extiende desde la exposición al tóxico hasta el inicio de los signos y síntomas. El manejo de esta fase es guiado por la historia clínica y su objetivo es reducir o prevenir la toxicidad esperada. A veces, bueno, tenemos que tener cuidado desde cualquier escenario, llámese familiar o profesional en la salud. De repente nos dimos cuenta que alguien cercano sufrió una intoxicación, no hablemos por unas pastillas, pero como lo vemos de que no presenta ningún cuadro clínico negativo, entonces decidimos que no pasó nada y se quedó en la casa esperando que por arte de magia los efectos secundarios o los químicos desaparezcan, pero no, mucho cuidado, porque en la fase preclínica los signos pueden apenas estar incubando para ya pasar a la siguiente fase. Entonces, sin importar el químico que se haya identificado, que la persona haya ingerido, inmediatamente hay que venir al servicio de urgencias. Porque el tiempo, vamos a ver en las siguientes diapositivas, que el tiempo corre un papel muy importante. Va a depender de la evolución del mismo químico y posiblemente el mismo tiempo nos va a decir el tratamiento o antídoto que tenemos que aplicar. El tiempo es sumamente importante, no podemos omitir o de una forma desinteresada, irresponsable, no pasó nada, o peor, en el caso de los usuarios con repetición de los intentos de televisión, pero ya es lo mismo, ahorita se le pasa, ya esta es como la 5ª vez que lo hace y no pasa nada. No podemos jugarnos ese chance porque no tenemos como una bolita de cristal para identificar en qué momento la toxicidad va a desaparecer. Vemos que en la segunda fase, la fase tóxica, ahí comprende el periodo desde inicio de los síntomas hasta el pico de manifestaciones clínicas y de laboratorio de toxicidad. Los objetivos del manejo en esta fase son disminuir la duración de la toxicidad y la gravedad de esta. Las prioridades de este manejo son estabilizar el paciente y administrar antídotos si están establecidos. Dependiendo del químico, ¿verdad? Como les decía, tenemos un tiempo muy importante, tenemos un periodo de ventana, lo que llamamos. El tiempo de acción debe ser inmediato. Si queremos revertir el químico que fue ingerido. Entonces, en esa fase tóxica,
nos va a manifestar lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Llega alguien totalmente desorientado, agitado, agresivo, ¿por qué no? No comprende indicaciones sencillas, un periodo de agitación que es necesario inclusive sujetar de 4 extremidades para poder atender, para poder colocar signos vitales, para poder administrar tratamientos intravenosos, para poder realizar estudios preeminentes, llámese laboratorios, rayos X, TAC. Entonces, es una fase tan agitada, tan desorganizada, que está en puro periodo de una toxicidad inminente, la pura fase 2. Bueno, y la fase 3 de resolución va desde el pico de toxicidad hasta la recuperación. El manejo es guiado por el estado clínico y el mayor objetivo es reducir la duración de la toxicidad. El objetivo, obviamente, aparte de reducir la toxicidad, es salvar la vida. Estos intentos de eliminación por químicos, por ahorcamiento, herida de armas de fuego y todo eso, el objetivo de nosotros, el personal de salud, es salvar la vida. Y el tiempo es crucial, ¿verdad? No podemos suponer, imaginar de que va a desaparecer la clínica posterior a las 24 horas porque ya ha sido un patrón repetitivo de que ya, qué sé yo, ha consultado varias veces y siempre sucede lo mismo. No podemos jugar ese chance. Entonces, nuestro objetivo como personal de salud es tomar acción invasiva para, pues, revertir esa emergencia y garantizar, pues, salvar la vida de la persona. En la fase de resolución, pues obviamente buscamos aplicar el antídoto y el tratamiento ideal para sacar de peligro a la persona. El siguiente cuadro nos va a ayudar mucho, es una guía como para identificar, según la clínica que presente la persona en su periodo de toxicidad, nos va a indicar a quién nos estamos enfrentando. En el lado izquierdo ven, por ejemplo, las características en la columna izquierda, la clínica que nos dice sobre el estado mental, pupilas, piel, peristaltismo, signos vitales, mucosas, y en una columna horizontal nos habla un poco del sistema que ha sido invadido. Por ejemplo, en los síndromes anticolinérgicos, bueno, para decir cuáles son esos, son una exposición por antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, antiparkinsonianos, antiespasmódicos como la buscapina. Típico de ese consumo de esos 3 medicamentos, podríamos estarnos viendo que hay una excitación, una agitación psicomotora, una midriasis, ¿verdad? Que era una dilatación de la pupila. Vemos que la piel se muestra caliente, seca, enrojecida. Vemos una disminución de la peristalsis. Los signos vitales, vemos que hay una hipertensión, hay una taquicardia y las mucosas están secas. Este cuadro clínico nos da mucha información. Mira, lo que estamos enfrentándonos es una toxicidad o un síndrome anticolinérgico. Después, en el simpático mimético, ¿dónde estaríamos clasificando? ¿Cómo qué? ¿A qué nos estaríamos enfrentando? Bueno, aquí nos estaríamos enfrentando a consumo de cocaína, anfetaminas, metafetaminas y bueno, de todo este montón de drogas sintéticas que hoy en día en la calle se consiguen. Aquí duraríamos todo el día explicando la cantidad de químicos que se formulan en laboratorios clandestinos y la gente pues las consume de igual manera de forma clandestina. Aquí en el simpático mimético lo que estamos afectados es básicamente el sistema nervioso central. Vemos también en el estado mental una agitación psicomotora, ¿verdad? Vemos que no entiende indicaciones sencillas, se muestra sumamente combativo o combativa, pues de repente agresivo. Uno le habla y parece que es una persona indiferente a la que le estamos hablando. Vemos también igual una dilatación de las pupilas, lo que llamamos midriasis.
La piel lo notamos caliente, vemos con mucha diaforesis, entonces vemos el aumento del peristaltismo totalmente aumentado. Vemos que sus signos vitales, la hipertensión, la taquicardia y la hiperpirexia están sumamente pues, por los cielos, y vemos las mucosas secas. En el síndrome tóxico colinérgico, aquí ¿qué estaríamos clasificando? Bueno, aquí hablaríamos sobre los órganos fosforados, sobre los herbicidas, plaguicidas, hongos. Igual hay una alteración del sistema nervioso central. Vemos que el estado mental, hay una agitación, una confusión, hay un letargo, hay un coma. Pero ahí vemos un cambio importante en la visión, en las pupilas. Vemos más bien que están mióticas. Y mióticas recordamos que eran puntiformes. Siguiendo con la piel, sigue alguien totalmente diaforético, suda y suda y suda y suda, quizás como un mecanismo de expulsión del químico, ¿verdad? Sudan y sudan. Vemos un aumento de la peristalsis. Vemos todo lo contrario con los signos vitales, más bien hay una bradicardia y un posible paro respiratorio. En las mucosas vemos una afectación de los síntomas muscarínicos, nicóticos del sistema nervioso central. Ahí vemos que hay un lagrimeo excesivo, hay cialorrea, de repente puede haber vómitos, visión borrosa. Esto provocado, ¿verdad?, como les dije, por los órganos fosforados. De hecho, actualmente en el hospital teníamos un usuario que consumió Gramoxón, que son estos los órganos fosforados. Lamentablemente este químico se absorbe a nivel renal, entonces uno ve a la persona con, pues, a nivel de las mucosas un poco quemadas, y eso es un ácido sumamente potente que comienza, todo lo que toca comienza a quemarlo y a quemarlo y a quemarlo. Lamentablemente es irreversible y entonces, como les decía, que se absorbe a nivel renal, comienza ya a dar falla renal y por ende una falla multisistémica. Este muchacho, bueno, consumió tal vez unos 30 cc, quizás no, tal vez uno dirá, pero eso no es mucho. No, pero es que un cc es sumamente tóxico y sumamente, es un ácido, ¿verdad? Entonces uno no imaginaría tomar un ácido y donde va pasando por la mucosa oral, ¿verdad?, boca, lengua, garganta, llega al estómago, es algo que pase quemando y derritiendo. Bueno, este muchacho se actuó de la manera más eficiente en la parte de los compañeros en el hospital y estuvo a punto pues ya casi de iniciar diálisis peritoneal. Ahí más bien ya era candidato, ¿verdad?, a entrar a un programa de nefrología, pero sin embargo ahí está, en el límite. Siguiendo con el cuadro clínico, tenemos los síndromes por consumo por opioides. Ahí vemos que el estado mental vemos una depresión, vemos también a nivel pupilar la miosis, ¿verdad?, las pupilas puntiformes. La piel no se ve afectada, la piel normal. La peristalsis sí, hay una disminución importante. Vemos una depresión respiratoria, una bradicardia y una hipotensión. Las mucosas no se ven afectadas. En estas que puse benzodiazepinas, estábamos hablando del síndrome inóptico, pero puse tal vez diazepinas porque es tal vez lo que nos va a recordar un poco más. El síndrome inóptico, ahí nos estamos enfrentando barbitúricos, anticonvulsivantes, benzodiazepinas y alcoholes. Ahí vemos que a nivel de estado mental hay una depresión importante, las pupilas se encuentran normal, la piel se encuentra normal, la peristalsis, movimientos normales, pero a nivel de signos vitales vemos una depresión transitoria, la hipotensión, bradicardia, las mucosas se ven normales.
El problema con las benzodiazepinas es que son depresores respiratorios, ¿verdad? Entonces, una dosis bastante alta nos va a inducir a un paro respiratorio. Igual con los alcoholes, un consumo de altas dosis de alcohol, de repente la gente piensa, bueno, si está totalmente agitada, pongámosle benzodiazepinas, pongámosle diazepam. Pero las benzodiazepinas son depresores respiratorios. Entonces, una mala dosis o alta dosis lo que vamos a provocar en el usuario es un paro respiratorio, lo cual no queremos llegar ahí. Entonces, esta tabla de clínica, pues el objetivo es que por medio de la clínica que nos presenta la persona, nos vaya guiando, al menos en la parte clínica, de qué nos estamos exponiendo. Bueno, ya teníamos el cuadro anterior, era un cuadro sobre la parte clínica, ¿verdad? De que nos da pistas de qué fue lo que consumió la persona, a qué fue lo que se expuso, pero también tenemos que usar la parte de laboratorios. Nos apoyamos en todos los exámenes posibles que se puedan enviar para saber cómo están los valores importantes del organismo. Hemograma, ¿verdad? Cómo está esa hemoglobina, cómo está ese hematocrito, cómo están esas plaquetas, estará sangrando la persona por la exposición a un químico, estará con un aumento de los glóbulos blancos, nos estaremos enfrentando a una infección sistémica. Bueno, la glicemia también, parte del gabinete, las pruebas de función renal. Por eso puse el ejemplo anterior sobre el uso de los organofosforados, específicamente el gramoxón, se metaboliza a nivel renal, y si no se toman las medidas apropiadas e importantes, pues estaríamos comprometiendo esta parte. La función hepática, bueno, vamos a hacer un poco más adelante a nivel sobre el consumo de acetaminofén, su alta hepatotoxicidad. Entonces no queda exento, sin importar que no sea acetaminofén, vamos siempre a mandar, o por lo menos nosotros desde enfermería, a recordarle al médico, por favor, mande estos laboratorios porque familiar dice que consumió bastantes pastillas, y como la gente no es tan específica a veces en decir el nombre, generalmente para ellos todas son pastillas blancas y redondas, y bueno, eso no es información que nos dé especificidad. Entonces las pruebas de función hepática no están de ahí. Los electrolitos, bueno, el sodio, potasio, cloro, elementales. No podemos darnos el lujo de que un electrolito esté por debajo de los niveles, porque nos induciría pues a una emergencia. No queremos correr ese riesgo. Entonces, una responsabilidad pues de enfermería, ver si ya vimos que en el cuadro anterior había una sequedad de mucosas, resequedad. Estamos hablando de que esta persona necesita hidratación, ¿verdad? Entonces, nosotros, la clínica, antes de los laboratorios y los exámenes de rutina, nos da mucha información. Enzimas cardíacas, ¿verdad? Troponina, CPK, IMD, como el consumo por cocaína y todo este tipo de drogas, lo que hacen es pues arritmias y cambios bruscos a nivel cardíaco. Se mandan, tenemos que estar ahí presentes en ver que se haya mandado pues este tipo de laboratorios importantes. Si dejamos que se omita un laboratorio tan importante como las enzimas cardíacas, nos estamos jugando el chance pues a que suceda algo que no queremos ver. Tóxicos en orina, bueno, este es el laboratorio clave. Este laboratorio nos dice a qué fue expuesto, ¿verdad? Si fue por cocaína, opiáceos, marihuana, famoso TSH, barbitúricos, benzodiazepinas, bueno, que ya comenté. Este laboratorio es el laboratorio clave para ver a cuál fue la exposición en caso de un consumo de intento de autoeliminación por drogas. Gases arteriales, ¿por qué? Bueno, veamos que muchos de estos lo que nos inducen son una depresión respiratoria. Entonces, gases arteriales nos va a decir cómo está esa cantidad de oxígeno en sangre, qué debemos
nos va guiando, mejor dicho, nos va guiando hacia dónde tenemos que llevar en la protección de la ventilación mecánica si es que tuvieron que llegar a ese nivel. Radiografía de tórax y electrocardiograma, que son estudios pues de base. También, bueno, no está aquí, pero también está el TAC, ¿verdad? Estábamos hablando del estado mental, ¿verdad? Entonces no podemos dejar de lado algo tan importante como el cerebro. Hay que mandarle, pues queda criterio médico, pero sí es importante no dejar descubierto esa parte. ¿Por qué? Porque se necesita ver que la línea media central del cerebro esté en óptimas condiciones y todo lo que se valora del cerebro. Entonces el TAC me parece que es uno de los estudios que deben de estar también contemplados. Bueno, como les decía, íbamos a ver también lo que era la intoxicación por acetaminofén. Es el analgésico más utilizado a nivel mundial. La sobredosis por acetaminofén es también una de las causas más comunes de intoxicación y muerte por medicamentos. Dado que se metaboliza principalmente en el hígado, la sobredosis puede provocar una hepatotoxicidad que pone en peligro la vida. Yo creo que todos en la casa, quizás el medicamento más común que nunca falta es el acetaminofén, y está al acceso de cualquier persona. Entonces es un medicamento pues que como es un analgésico y es un antipirético, ustedes saben que se usa prácticamente o está en todos los hogares. La dosis tóxica por acetaminofén vamos a decir que son 150 miligramos por kilogramo. Entonces de repente la gente puede decir, ¿cuánto es para mí tóxico? ¿2 o 4 blister? Bueno, todo va a depender del peso, ¿verdad? No es lo mismo pesar 50 kilos que pesar 150 kilos. Entonces, lo que para 2 pastillas pueden ser sumamente letales para alguien con un peso muy liviano, para alguien bastante grande y con un peso pues robusto, tal vez no lo vaya a hacer. Pero quizás uno de los intentos de autoeliminación que nos llegan con mayor frecuencia es el acetaminofén. El acetaminofén, vamos a ver que tiene fases. Entonces, vamos a tratar de describir qué pasa en cada fase. Vemos que en los primeros 30 minutos a 24 horas nos enfrentamos a una anorexia, náusea, vómito, malestar general. El examen físico puede salir normal, pero mucho cuidado con esto, compañeros, porque es lo que yo les decía. Tal vez alguien que ya ha enfrentado varios intentos de autoeliminación a repetición y esta es la quinta vez, tal vez en 2 meses, la persona muestre poco interés en querer correr y activar como una emergencia. Quizás por la parte de los profesionales de salud no, porque no nos podemos jugar ese chance de dejar cosas sin hacer, pero las primeras 24 horas pueden ser más bien asintomáticas, que no es el mismo caso de la etapa de la fase número 2, que va desde las 24 a las 72 horas. La resolución de los síntomas gastrointestinales, la fase relativamente asintomática, puede haber elevación de las transaminasas, bilirrubinas y tiempos de coagulación. Era ahí donde explicábamos, ¿verdad?, que como el acetaminofén se metaboliza a nivel del hígado, pues ya podríamos estar viendo pequeños cambios en signos y en clínica. La fase 3 la encontramos que va desde los 72 a 96 horas. Ya estamos hablando de 3 a 5 días, por ahí más o menos, donde hay un compromiso hepático marcado, hay un deterioro con ictericia. La ictericia, recordemos, hay un cambio, aumento de las bilirrubinas, entonces nos da un color pues más o menos amarillo. Alteraciones en la coagulación, hay un compromiso renal, puede haber una acidosis metabólica, una encefalopatía y puede, pues obviamente que no queremos, puede ocurrir la muerte por falla multiorgánica. Entonces, el tiempo que vayamos nosotros a tomar las decisiones oportunas, ¿qué debemos mandar ahí? Bueno, cada químico tiene su especificidad. Entonces, si nos enfrentamos a un intento de autoeliminación por acetaminofén, entonces hay que decirle al médico, por favor, mándeme los niveles de acetaminofén, a ver cómo están en sangre. Los mismos laboratorios son los que nos van a dar la pauta de
cuánta dosis de tratamiento vamos a impregnar para pues sacarlos de esta fase de toxicidad. Bueno, y tenemos la última fase, la etapa número 4, que va de 4 a 14 días. Si el paciente sobrevive, ocurre la recuperación hepática completa y sin evidencia de fibrosis. Bueno, esta cuarta etapa, pues obviamente, pues ya asumiendo que dimos el tratamiento ideal y dimos los cuidados ideales para que la recuperación fuera, optimizar esa recuperación. Sin embargo, pues ahí, como lo explica la etapa 4, hay una recuperación de la fibrosis a nivel del hígado. Entonces, aunque se dé el tratamiento, si tiene éxito, pues habrá una recuperación del hígado. ¿Qué vamos a dar de tratamiento para una intoxicación por acetaminofén? Bueno, ¿qué dice el tratamiento? ¿Cuál es el antídoto? Bueno, la conocemos como N-acetilcisteína. Es el antídoto más utilizado en el mundo para el tratamiento de la intoxicación con acetaminofén. Es el que mayor evidencia posee y aunque es más efectivo si se inicia dentro de las primeras 8 horas de la ingesta. Puede utilizarse en cualquier momento de la evolución de la intoxicación. ¿Qué pasa si llega una persona que no sabemos cuántas pastillas tomó de acetaminofén? El familiar dice que fue como hace 12 horas o 13 horas y la clínica no ayuda. El paciente pues se muestra con clínica importante, ¿verdad? Malestar general, dolor abdominal. Bueno, si no sabemos cuántas pastillas consumió y no han llegado los laboratorios de acetaminofén, entonces tenemos que actuar. Vamos a dar el L-acetilcisteína en las primeras 8 horas. Es mejor dar una carga de tratamiento importante antes que jugarnos el chance de que la toxicidad era muy alta y esperamos que evolucionara la toxicidad. Se habla de que hay un bolo inicial de 140 miligramos por kilogramo, pueden ser, dependiendo del caso, pero generalmente pues se impregna una dosis de unos 3.200 miligramos. Generalmente en las literaturas se habla de la acetilcisteína es un polvito que se diluye en agua según la dosis que ponga el médico. Estamos hablando de 17 dosis para un total de 36 horas. Este es el tiempo más o menos de tratamiento inmediato que vamos a dar para tratar de revertir esa toxicidad. Si en el momento del tratamiento, pues claro, ¿verdad? Este medicamento es un poco pesado, tiene un aspecto color naranja, más bien parece apetecible porque pareciera como un jugo de naranja, pero ya tomándolo no es tan dulce como su apariencia. Si por efecto secundario nos enfrentamos a posible cuadro de emesis o náuseas, entonces tenemos que pues, solicitarle, ¿verdad?, al médico que la persona está con un cuadro de náuseas, que por favor mande algún antimético para que la absorción de la acetilcisteína sea la ideal y podamos revertir esa toxicidad, pues más o menos como frenarla y pararla y evitar que no sea un daño pues más grave. Esto con la parte de la intoxicación con acetaminofén, como les decía, uno de los medicamentos más comunes de acceso en todas las casas y generalmente como una de las opciones de las personas que desean pues ponerle fin a su vida, pues es el medicamento que tienen en la mano y la exposición. Y bueno, entonces a veces hay que correr porque el tiempo, como lo acabamos de ver, es corto. Y bueno, esto con el acetaminofén. Luego tenemos intoxicaciones con alcoholes, ¿verdad? Entonces yo sé que cansa porque la verdad que la mayoría de gente no tiene paciencia para alguien en una fase etílica, más bien cansa, que qué necedad, que qué majadería, porque creo que todos tal vez en nuestras áreas de trabajo hemos atendido a alguna persona con esta intoxicación. Bueno, hablamos de que el síndrome de abstinencia de alcohol etílico ocasiona una sobreactivación del sistema nervioso simpático,
Manifiesta por cefalea, nerviosismo, ansiedad, palpitaciones, insomnio y convulsiones tónico-clónico, generalizadas entre las 6 y 12 horas después de suspendido, que puede progresar a un delirio tremens, o sea, un síndrome caracterizado por taquicardia, diaforesis, hipertemia y delirio. Y bueno, ¿y por qué tocamos el tema por intoxicaciones por OH? Bueno, porque para bien o para mal en nuestra cultura se celebra si es con licor y se lamenta con licor. Y pues para las personas que están en una situación difícil emocional, a veces toman la decisión de mezclar licor, pastillas y con un fin totalmente de llegar a la muerte. Vamos a explicar las etapas del por qué o cuánto dura un síndrome de abstinencia, que de hecho es extenso. Entonces hablamos de una primera etapa, hablamos de que el tiempo ocurre entre 6 y 8 horas, la primera etapa. A las 6 y 8 horas posteriores a la disminución o cese del consumo de alcohol. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, vamos a encontrar temblor, diaforesis, náuseas, emesis, ansiedad, insomnio. Los signos vitales van a estar alterados, por supuesto, hipertensión, taquicardia, aumento de la temperatura, taquipnea leve. Vemos una segunda etapa que ya estamos hablando de entre 10 y 30 horas posteriores a la disminución o cese del consumo de alcohol. Vemos una agitación, una hiperactividad, vemos un temblor, el famoso tremor. El paciente puede estar orientado, sin embargo puede presentar alucinaciones, ¿verdad? Llaman a familiares, llaman a personas, ciérreme la puerta, tráigame agua de la cocina. Sus signos vitales como tal, ¿verdad? Taquicardia, hipertensión y diaforesis. Vemos que en la etapa 3 ocurre entre 12 y 48 horas posterior al cese. Vamos a hacer una parte, un recordatorio, recordando que la valoración médica, el protocolo de intento de autoeliminación habla de 24 horas como mínimo, pero cada ingesta de químico, alcohol, puede en la sangre nos va a determinar que dura más. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de benzodiazepinas, estaríamos hablando de inclusive 48-72 horas hasta que totalmente se asimile a niveles de sangre. Entonces no podemos correr. Aunque la gente diga, necesitamos 24 horas y ya démosle alta, no. Bueno, siguiendo con la etapa 3, decía que ocurre entre las 12 y 48 horas posteriores. Hay manifestaciones similares al estadio anterior, sin embargo el paciente puede presentar convulsiones, signos vitales, taquicardia, hipertensión y diaforesis marcada. Vean, en esta etapa voy a hacer un recordatorio muy importante. Si bien es cierto, en una persona con un intento de terminación por intoxicación por OH lo tienen cubierto con todas las soluciones ideales de mantenimiento, vitamina 1, vitamina K, glucosados y tratamiento de benzodiazepinas, en este caso diazepam, inclusive para prevenir esto, lo que dice ahí, puede presentar convulsiones. Sí, las benzodiazepinas van a disminuir su cuadro de agitación motora, su agitación sensomotriz, esa diaforesis, van a calmar un poco esa agitación. Pero una dosis excesiva de benzodiazepinas lo que vamos a provocar es un paro, una depresión respiratoria. A veces se comete el error de que tenemos una persona en un síndrome de abstinencia pues bien fuerte, ¿verdad? Eso es que está con sujeciones. Vamos a imaginar este cuadro, una persona sudando, sujetado por las 4 extremidades, con un pañal defecado, orinado, escupiendo, diciendo incoherencias, insultando al personal. Pues claro, nadie va a querer atenderlo, es normal, más bien hasta le va a dar cierta, como decimos nosotros con retransferencia, cierta rechazo, cierta molestia de atender a alguien que cómo pudo haber sido posible que por sus propias decisiones se tomó pues todo el licor que pudo, lo mezcló con pastillas y tras de todo hay que atenderlo. Pues sí, pues estamos en esto, ¿verdad? Pues primero para salvar la vida y darle la mayor y mejor atención que merece.
Pero entonces, como este usuario es tan molesto, ¿verdad? Para el personal y los demás, a veces la gente se le va la mano. Entonces, no, ya, esa gritadera, esa majadería, póngale otra. Y vemos que ellos de repente dicen, no, pero eso es como pura agua, que sepan que usted le puso es pura agua. Y todo lo contrario, ¿verdad? Va a llegar el momento donde ya el paciente se silenció, se cayó, y la gente dice, ay, qué dicha, pero cuando ya lleva más bien un rato, 15 minutos, 20, que ni siquiera hace un balbuceo, preocúpense, porque más bien lo que estamos induciendo es la depresión respiratoria, y ahí estaríamos hablando de otra emergencia, ¿verdad? Entonces no queremos llegar ahí. Finalmente vemos en la etapa 4 del síndrome de abstinencia que ocurre en un periodo de unas 48 a 72 horas. Ahí pues nos enfrentamos a desorientación, confusión, agitación, hiperactividad. Puede presentarse alucinaciones tanto auditivas como visuales y táctiles. En este periodo el paciente puede desarrollar lo que llamamos el delirium tremens, ¿verdad? Presentado por diaforesis, agitación, y pues son parte, ¿verdad? Cuánto podría esperarse uno de una atención médica en la parte de asistencia a una persona que ha experimentado tanto un intento de autoeliminación, en este caso que vimos por acetaminofén, como por OH. ¿Qué deberíamos esperar de nosotros, enfermería, para la atención de un intento de autoeliminación en la parte médica? Bueno, yo creo que lo general, el objetivo común es salvar la vida del paciente. No sabemos cómo viene, pero nuestra rutina siempre va a ser control de signos vitales, ofrecer confort y comodidad, cambios de posición, estar pendiente de los laboratorios, estar pendiente de las manifestaciones clínicas que nos competen, siempre tener, aunque sea algo leve, por lo menos dos vías en cada miembro superior, y si solo se tiene una, ojalá un número 18, que esté bien sujetada. Como explicamos en el anterior, el cuadro clínico va a haber mucha diaforesis, entonces probablemente nos va a estar despegando la vía periférica, entonces asegurarse que esté bien colocada, que esté bien hidratado el usuario. Vimos que hay mucha deshidratación, mucha sequedad de las mucosas, y entonces pues no queremos que el paciente, o en este caso la persona, sufra un riesgo mayor, pues tal vez por algún descuido. Lo más básico que podemos estar nosotros pendientes son los signos vitales, ¿verdad? Nos va a dar la guía de si esa presión arterial está baja o está alta, nos va a dar mucha información de lo demás. Ya una vez, para ir entendiendo cómo funciona el intento de autoeliminación con respecto a la parte de la atención de enfermería, necesitamos que la parte médica le dé de alta. Ellos podrán poner de repente no hay síndromes tóxicos, niveles de pival normales, niveles de acetaminofén normales. Específicamente le pondrán de acuerdo al químico que se ingirió o el fármaco, van a guiarse con los niveles, que los electrolitos estén bien. Si mandaron pues algún TAC o algún estudio superior, ¿verdad?, que se encuentre el reporte que esté bien, entonces vamos a necesitar que sea dado de alta. Ya una vez que ha sido de alta, pues vamos a poder valorar la parte psiquiátrica, ¿verdad?, la parte emocional. No antes de la valoración y médica que esté de alta, no es inútil tratar de hacer una valoración en la parte psiquiátrica, porque recordemos que era una persona que estaba totalmente agitada, agresiva, convulsa, ni siquiera puede entender órdenes sencillas. Entonces hay que asegurarse que en la parte médica haya sido de alta, pues para ya entrar de lleno a hacer la valoración en salud mental y psiquiatría, o la parte emocional, como queramos llamarle. Entonces vamos a explicar de la parte del discernimiento. Hay muchas personas que llegan a intentos de autoeliminación y ya tienen pues trastornos de psiquiatría de base, y también tienen consumos de drogas de base. Entonces vamos a apoyarnos en algo que se llama discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Bueno, dice que es el proceso mediante el cual el consejero
el cliente y otras personas significativas determinan el curso de acción inicialmente más adecuado, tomando en cuenta las necesidades y características del cliente y los recursos internos y externos. En palabras fáciles, palabras más o menos, estamos hablando de tratar de hacer un vínculo con la persona. Okay, ya nos dimos cuenta que la persona se expuso a una intoxicación por OH, por acetaminofén, por epival, por drogas, por etcétera. Ya la persona está lúcida, está sin ataxia, sin mareos, puede hablar bien, puede entender bien. Entonces nosotros necesitamos pues investigar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces discernimiento habla más o menos de un vínculo. Hay un instrumento que se llama entrevista motivacional, instrumento, pero más bien las personas que escribieron hablan más bien de que es un estilo terapéutico. Un estilo terapéutico con el propósito de ayudar a los clínicos a trabajar con los clientes para lidiar con su ambivalencia. No se considera un conjunto de técnicas o herramientas, sino más bien como una forma de interactuar con los clientes. O sea, es un estilo básicamente que yo trato de hacer un vínculo con la persona. Recordemos que la persona puede que está pues con esa goma moral, ¿verdad? Pues arrepentido, enojado. Arrepentido de repente que no consumó su objetivo, que era morir. Arrepentido de repente porque puso a correr a sus familiares, los puso a sufrir. Arrepentido porque tal vez hizo un intento en horas y en lugares de trabajo, puso a correr a sus compañeros. Y entonces, claro, cuando ya le cuentan lo que pasó y cómo sucedió, pues la persona pues más bien está indiferente, como molesto o avergonzado. También se ha descrito como una intervención directa con un estilo centrado en el paciente para suscitar el cambio de comportamiento al ayudarlo a explorar y resolver la ambivalencia que le genera su problema. Pues sí, una persona está en una ambivalencia, una disyuntiva, si fue positivo que le salvaran la vida o fue negativo, o más bien si esto es una segunda oportunidad que le dio la vida. La entrevista motivacional, pues como les decía yo, lo utilizamos mucho en personas con adicciones, pero como también la patología dual comprende trastornos en psiquiatría con el consumo de drogas, entonces es un instrumento que nos ayuda pues a ir viendo en dónde estamos y en qué etapa de cambio queremos llegar. Pues ese mensaje principal está dirigido a mostrar empatía, imparcialidad, objetividad en la presentación de la información pertinente al usuario. Se basa en la comprensión de que el tratamiento eficaz ayuda a un proceso natural de cambio y que esa motivación para el cambio ocurre en el contexto de una relación en el usuario y el trabajador de la salud, aunque el tiempo que compartan juntos sea breve. O sea, yo puedo tener empatía con el dolor ajeno, sin embargo, y aunque yo no conozca a una persona con un dolor ajeno, pero sí necesito hacer un vínculo que en este caso la persona que sobrevivió a un intento de autoeliminación necesita ese acompañamiento en la parte emocional. Entonces, alguien que pues está dolido, indignado, enojado, en fin, la emoción que le rodea en ese momento necesita confianza. Y pues yo necesito hacer la etapa de discernimiento, necesito hacer un vínculo de confianza, empatía, y esta entrevista nos habla de algunos principios. Por ejemplo, nos dice expresar empatía, o sea, una escucha reflexiva, con buena sintonía. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, buenos días, buenas tardes, don Carlos, don Mario, mi nombre es Fabricio, yo soy enfermero de salud mental. ¿Usted me permite hablar con usted unos 5 minutos? Bueno, entonces ahí hay un corte pues con bastante educación, donde uno le pregunta si hay un posible acceso a un posible diálogo, sin cuestionar y sin exigir de que tiene que darse porque tiene que darse. Evidenciar las discrepancias, valores personales y aspiraciones. Ahí pues tratamos como de explicar de que nosotros no venimos con ningún tipo de juicio de valor, sin importar la decisión que tomó. No venimos a aplaudirle ni que fue buena ni que fue mala. Sin embargo, solo deseamos ver cómo podemos ayudarle, pero necesitamos conocer un poco sus valores personales, sus creencias, cuál es el contexto, cuál es el medio que lo rodea,
la situación que lo vio impulsado o decidido a la decisión que él pues lamentablemente tomó. Avanzar con las resistencias, dice, evitar argumentaciones no constructivas. A veces la gente piensa que porque uno muestra interés, pues va a venir a juzgar y a decirle cómo va a ser posible usted que después del quinto intento el sexto no lo logró. Totalmente equívoco, ¿verdad? Ahí sería totalmente antiético y antiterapéutico una afirmación o un juicio que vaya a poner la credibilidad pues, del personal con la poca confianza que tiene la persona que sobrevivió a un intento de autoeliminación. Por último principio habla de fomentar la autoeficacia, pues la confianza en sí mismo. Pues ahí pues uno trata de, con el vínculo, de lograr ese vínculo de confianza, de empatía, de que la persona trate de sentirse en confianza, que pueda contar no solamente por qué toma esa decisión, sino desde cuándo viene con ese pensamiento y cómo se le puede ayudar. Tenemos algunas estrategias básicas que nos pueden ayudar en esa etapa de confianza que estamos con la persona. Recordemos que la persona pues está cerrada, está desconfiada, está insegura. También, como les dije, podría estar molesta, enojada, con ira porque no consumió su objetivo. Muchas veces uno le pregunta a la persona qué piensa de lo que sucedió y nada, estoy mal, enojado. ¿Por qué? Porque yo quería morirme y me salvaron. O yo quería morirme y no se dio. O yo ya sé más bien que tengo que doblar la cantidad de pastillas que consumí porque ya vi que con esto no me morí. O la cantidad de insulina que me apliqué y no me morí, ¿verdad? Entonces, la persona de repente, o todo lo contrario, más bien esté con una exposición de que gracias, me salvaron, yo necesito ayuda, la verdad vengo buscándola hace tiempo, pero no me han escuchado. Bueno, entonces uno hace preguntas abiertas e invitan a reflexionar, ¿cómo qué? Qué sé yo, don Carlos, entiendo que usted tomó esa decisión, pero cuénteme, ¿desde hace cuánto viene usted sintiéndose mal? Sintiéndose mal, triste, solo, desesperanzado, sin ganas de hacer nada, con familia, pero al mismo tiempo no le importa. Uno pensaría que de repente diga, de hace 2 meses, hace 3 meses, no, y de repente él dice, bueno, ¿quieres saber la verdad? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Desde hace cuánto viene sintiéndose mal? Bueno, yo vengo sintiéndome mal desde los 7 años, porque desde los 7 años fui víctima de un abuso a nivel familiar, en mi familia nadie hizo nada, yo tuve que callar el secreto, porque si eso salía a la luz iba a traer problemas. Tuve que crecer con la persona que me dañó. Tuve que callar y llorar muchas veces en silencio. Muchas veces fue pedir ayuda, no la recibí. Me tuve que refugiar en las drogas, porque lamentablemente eso era lo único que me hacía olvidar ese dolor tan intenso y fuerte. Y yo esto lo vengo pensando desde el primer día que me pasó a mí esa situación. Lo que pasa es que en el transcurso de mi vida ha sido tan dura y tan cruel que ya lo he intentado 2 o 3 veces y no lo he logrado. Yo quisiera desaparecer para tratar de desaparecer este dolor de una vez por todas. Entonces vemos que son respuestas muy sinceras, a veces, ¿verdad? O muy crudas, donde usted lo que se queda es pensando, claro, esta persona ha sido un sobreviviente, pero un sobreviviente de dolor. No ha podido pues enfrentar un proceso adecuado pues, para superar esos traumas y ese dolor que lo impulsó a tomar una decisión como tratar de autoeliminarse. Seguimos con la parte, dice, de realizar afirmaciones, pues tratar de reconocer fortalezas y recursos. Pues si bien es cierto, la parte cognitiva no tiene que ver nada con la parte emocional, bueno, pues podemos estar hablando de personas muy preparadas, con buenos puestos, buenos trabajos, manejo de varios idiomas, y lamentablemente a nivel emocional muy pobres en la parte de inteligencia emocional, o sea, muy dañados, muy afectados por sus traumas, secuelas del pasado. Entonces de repente, claro, es un buen líder en su trabajo, trata o tiene la capacidad de trabajar en equipo, de llevar objetivos y metas en su empresa, pero a nivel personal es casi escaso o nulo de poder resolver sus propios conflictos. Hablamos también de una escucha reflexiva.
habla de responder oportunamente a lo que dice la persona. En este trabajo de una persona que viene sobreviviendo por un intento de autoeliminación, es más importante escuchar que uno darle, que hablar uno. Por de repente uno quisiera ayudar y ayudar, pero muchas personas llegan con más necesidad de escucha y atención antes de que usted comience a decirle, ah, sí, pero usted le pasó por esto, esto y esto. Vea, vamos a hacer lo siguiente. Usted se va a meter en un plan, yo le voy a dar estas opciones, usted, depende de usted si en 3 meses sale adelante, usted va que usted tiene familia, va que usted tiene trabajo. Sí, muy bueno rescatar sus recursos propios, internos y externos, pero démosle espacio más bien a la persona que hable. De repente le han cerrado la puerta en la cara 10 veces y tal vez usted sea la opción número 11 donde la persona logre abrirse y decirle algo que de repente en los 20, 30 años que tiene la persona nunca lo ha logrado decir. De repente usted logró un buen vínculo, logró una buena empatía, la persona identifica que usted puede ser alguien que le puede ayudar, se sintió pues en confianza y de repente usted sea esa persona que le va a permitir salir de esa situación, de ese túnel oscuro, tal vez por decirlo así. Otra de las situaciones dice hacer resúmenes, comunicar interés, comprensión. O sea, digamos, uno tiene que, cuando va manejando la intervención con la persona, pues ir recapitulando, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar atrapados en el pasado. Es cierto que es muy doloroso, es importante hablar del pasado para entender un poco el presente, pero hay que traerlo siempre al presente. Bueno, don Carlos, doña María, ¿usted lo volvería a hacer? ¿Le ha pasado por la mente volver a atentar usted contra su vida? ¿Tiene algún proyecto? Entonces nos va a dar mucha información. Bueno, sí, la verdad es que yo lo volvería a hacer. Bueno, entonces ahí ya estamos hablando de otra historia. Bueno, no, yo la verdad es que yo no quiero hacerlo, yo quiero pues intentarlo. Entonces no importa la oportunidad que ya haya gastado la persona, si la cuarta, la quinta, todos merecemos la oportunidad número X, nunca es tarde. De hecho, el mensaje oculto de una persona que realiza un intento de terminación, cuando usted le pregunta, ¿usted quería, cuál era su objetivo? Descansar definitivamente o dormirse un poco. De repente la persona está tan abrumada de su situación familiar, económica, afectiva, que ellos lo que dicen, no, es que yo lo que quiero es dormir, desaparecer un rato, no saber nada de nadie, descansar, pero su objetivo era descansar un par de horas o desaparecer definitivamente. No, yo lo que quiero es dormir, Dios guarde, ni Dios quiera, yo no quiero acabar con mi vida porque yo tengo creencias espirituales, tengo familia que si yo hiciera eso sufriría un montón. Ah, bueno, ok. Entonces, ese mensaje oculto es lo que nos está diciendo es: necesito atención urgente, ayúdeme por favor, estoy en peligro, necesito ser ayudado y necesito ser escuchado. Bueno, y la última parte que dice dar información, asesorar. Nosotros no vamos a cambiar ni resolverle la vida a una persona por una intervención, ¿verdad? De repente, dependiendo de la situación del servicio donde estemos, vamos de repente a dar una intervención en crisis, un acompañamiento, pero no, definitivamente, cuando investigamos que las secuelas y traumas que trae esa persona van a necesitar un proceso terapéutico mínimo de 6 meses, ¿verdad? Un seguimiento, un acompañamiento. ¿Y qué nos toca a nosotros? Bueno, identificar esos posibles indicadores de riesgo, hacerle saber a la persona, bueno, usted ya tiene identificado que sus amistades son los que lo inducen al consumo de drogas, usted ya tiene identificado que su disparador es su mala relación con su papá o su mamá, que cada vez que tiene una discusión usted detone, va, se toma las pastillas, se corta. Usted ya tiene identificado que su disparador es cada vez que lo llaman para cobrar deudas económicas. Bueno, si ya tenemos identificado esos disparadores, esos rótulos que dicen riesgo y están en rojo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues darle como un tipo de resumen, asesoramiento a la persona para que tenga en cuenta de que tiene disparadores
también tiene, y cuáles son sus factores, esos son de riesgo, factores de riesgo, y cuáles factores protectores tenés. Bueno, la familia, la parte espiritual, ok, hacerle validar sus recursos tanto propios, internos como externos. Bueno, yo puse aquí abordaje en enfermería en salud mental, pero estamos hablando un abordaje de la parte emocional. A nosotros, ¿qué nos importa? ¿Qué nos interesa de investigar cuando alguien ha sufrido un intento de eliminación? Bueno, ¿qué insumos tenemos? Más bien es la palabra, ¿qué insumos tenemos para trabajar con una persona que ha sobrevivido a la idea de morir, que ha sobrevivido y ha tenido o tendrá una segunda oportunidad para vivir? Bueno, nos interesa mucho conocer lo que llamamos anamnesis. Cuántos años tiene, con quién vive, qué hace, de qué padece, ha tenido internamientos previos, en la parte de psiquiatría, tiene familiares que padecen de alguna enfermedad de psiquiatría, si ha sido sobreviviente de algún tipo de abuso sexual, si ha sido sobreviviente de violencia intrafamiliar, si consume drogas, cuáles, cuántas, cada cuánto. Esa información es vital para saber con quién estamos tratando. El examen mental no es complicado, sí requiere práctica, pero quizás el punto del eje es que nos demos cuenta si la persona todavía persiste con esa ideación suicida. En los centros de salud, llámese primer, segundo nivel, generalmente los van a referir al tercer nivel, y el tercer nivel va a decidir si se refiere a un nivel de mayor complejidad o si ese centro hospitalario tiene internamiento como para que se pueda lograr una estancia hospitalaria y pues ayudarle a esa problemática. Pero dentro del examen mental, la parte de ideación suicida y homicida nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Hablando de una persona que no está totalmente orientada en las tres esferas globalmente, nos va a ayudar bastante a la ruta que vamos a ofrecer. Intervención en crisis de primera y segunda línea. La primera línea la podemos dar todos, ¿verdad? Los primeros auxilios emocionales que llamamos. Podemos, ya después de que la persona sobrevivió, ¿verdad? Se le dio de alta en la parte médica, podemos ofrecer intervención en crisis, porque la persona tal vez se siente enojada, decepcionada con la vida, consigo mismo, con la familia. Y bueno, tenemos que a aplicar esos primeros auxilios, ¿verdad? De escuchar, no culpabilizar, entender, tranquilo, respire, vamos a ver qué opciones tenemos. La segunda línea es como ya para los profesionales de salud mental, que sí ya sería como un poco más de manejo, un poco más de seguimiento. Pues la terapia breve y la relación interpersonal de ayuda son insumos que manejamos a nivel de enfermería en salud mental. La entrevista motivacional la explicamos, ¿verdad? La explicamos ¿por qué? Porque como también el intento de interminación, hay consumo de drogas, y de repente el consumo de drogas, o sea, la persona estaba triste, entonces fue a consumir, o el consumo lo hizo que fuera todo lo contrario, que llevara a un estado depresivo. La entrevista motivacional decíamos, ¿verdad?, que era un estilo ahí, un estilo, no como verse como una herramienta, sino como un estilo para lograr, en la etapa de discernimiento, lograr ese vínculo y ver en qué etapa de cambio podríamos orientar. Todos estos insumos son importantes para la hora del abordaje. Podríamos resumirlo, ¿verdad?, que en no juzgar, no dar por adelantado y estar con una buena apertura de escucha. Esto en la parte de salud mental. Ahora tenemos el famoso PAE, que nos va a ayudar tanto nos va a dar la ruta, las acciones, tanto para la parte médica como en la parte emocional. Decíamos que tenemos el diagnóstico de automutilación, decimos que es una conducta deliberadamente autolesiva que para aliviar la tensión provoca un daño tisular en un intento de causar una lesión no letal. Bueno, tenemos la parte de no, con el autocontrol de la automutilación y control de la depresión. Como para en la parte de NIC tenemos manejo de la conducta de autolesión, cuidado de heridas, aumentar el afrontamiento.
y en las intervenciones propiamente, ¿verdad?, que vamos a ofrecer, bueno, determinar el motivo, la razón de la conducta. Bueno, esto cuando ya esté dado de alta en la parte médica. Retirar objetos peligrosos del ambiente. Muchas veces no se revisa bien, ¿verdad? Llega una persona que se cortó con una navajilla o con un cuchillo y cuando lo revisamos tenía navajillas guardadas dentro de la ropa para seguir con su intento de hacerse daño. Instruir al paciente en estrategias de control, de afirmación, de entrenamiento, de control de impulsos. Ayudar al paciente según sea el nivel de función, ¿verdad?, cognitiva, identificar y asumir la responsabilidad de consecuencias de su conducta. Hay que a toda costa eliminar cualquier tipo de riesgo inminente que nos pueda causar. Observar si se producen efectos secundarios derivados de la utilización de fármacos. Y igual, muchas personas vienen con ingesta de medicamentos, ¿verdad? Y ya se hace el abordaje normal, se está bajo observación y cuando nos damos cuenta saca un frasco de pastillas y comienza a tomárselas. Entonces, en un paciente por intento de autoeliminación con antecedentes psiquiátricos es muy probable que traiga escondido más pastillas para cometer su acto. Entonces, aunque esté en un área de vigilancia estricta, llámese a cargo personal de salud, de enfermería, siempre vamos a desconfiar de la conducta del paciente. Es más bien, se los voy a explicar así. Uno pensaría que uno cuida al paciente o le valora para que esté bien, pero es todo lo contrario. El paciente si está con su idea de autolesión fija, más bien ellos lo cuidan a uno para ver en qué momento usted se descuida y comienzan a aprovechar y ese descuido para su propio beneficio en el caso de consumir más pastillas. Riesgo del compromiso de la resiliencia, riesgo de reducción de la capacidad para mantener un patrón de respuestas positivas en una situación adversa. En riesgos de intoxicación, ¿verdad? Ahí este nos sirve para la parte médica, ¿verdad? Cuando estamos en la fase de peligro. Un aumento del riesgo de la exposición accidental o de ingestión de sustancias o productos peligrosos en dosis suficientes para originar una intoxicación, como NOC. Tenemos control del riesgo de consumo de drogas, autocontrol del impulso y autocontrol de los impulsos. Para NIC, dice, tenemos un tratamiento por el consumo de sustancias nocivas, retiradas de las drogas y manejo ambiental, prevención de la violencia. ¿Qué intervenciones vamos a ofrecer? Bueno, proporcionar un manejo de síntomas durante el periodo de desintoxicación, muy importante. Vimos en el cuadro la parte clínica, ¿verdad? Nuestra función, observar y documentar e informar, ¿verdad? A veces observamos pero no documentamos, o a veces documentamos pero se nos olvidó informar. Pues a la parte médica, vea, vi un cambio importante en sus signos vitales, vi un cambio en su estado mental. Facilitar el análisis de los tóxicos, ¿verdad? De los tóxicos en orina, estar pendiente de los laboratorios, darle seguimiento a esos estudios y colocar un paciente en una zona, colocar al paciente con riesgo de autolesión con un compañero para disminuir el aislamiento. Bueno, no siempre se puede colocar en una zona de aislamiento por obviamente razones obvias de infraestructura, pero si fuese el caso, entonces ahí estaríamos más bien hablando de referir a un lugar de mayor infraestructura, donde mayor complejidad se pueda atender. Por último, el riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio siempre va a existir, ¿verdad? Antes, durante de hospitalización y egreso. Entonces definimos como un riesgo de lesión autoinfligida que pone en peligro la vida. Para un NOC tenemos autocontrol del suicidio o control de la depresión. Para el NIC, aumentar el afrontamiento y el apoyo a protección contra los abusos. ¿Qué intervenciones vamos a dar? Bueno, pues la idea siempre es disminuir cualquier tipo de riesgo que ponga en peligro la situación de salud de la persona, pues facilitar las salidas constructivas a la ira y a la hostilidad, favorecer situaciones que fomenten la autonomía del paciente, fomentar la identificación de valores vitales específicos, ayudar a la familia a identificar las estrategias. Bueno, si se presta y se da el espacio,
nosotros deberíamos invitar a la familia para tratar de resolver en conjunto. Hay veces todas estas decisiones un poco impulsivas de la persona es por falta, o tiene el apoyo familiar, pero realmente no hay una buena comunicación. Entonces, involucrar a sus redes de apoyo más cercanas, familia, pareja, amistad, personas importantes para la persona, nos va a ayudar a disminuir la situación de riesgo. Esto, bueno, con esto quedaríamos con la parte del intento de autoeliminación. Les decía que constataba, ¿verdad?, 2 etapas: la parte médica, que es muy peligrosa, donde hay una fase latente de toxicidad que corre peligro la vida de la persona. Se trabaja en equipo para salvar la vida de la persona, el tratar de eliminar cualquier riesgo posible. Una vez dado de alta a la persona por la parte médica, pasa la valoración de la parte de salud mental o la parte emocional, como queramos llamarle, donde vamos a tratar de hacer un vínculo con la persona, que la persona encuentre en nosotros un pilar de confianza, donde nosotros no vamos a juzgarle ni por nada del estilo, vamos a tratar de escuchar. Recuerden, es más importante escuchar antes de que hablar. De hecho, una persona que comete un acto de estos viene con una gran necesidad de escucha, de ayuda y atención. Entonces vamos a utilizar los insumos que estén a mi alcance, sin importar que yo sea auxiliar, enfermero, de repente administrativo. De repente la persona encuentra en alguien que no tenía que ver nada al área de salud, pero encuentra algo que le da un valor agregado: educación, ayuda, empatía. Entonces, posterior entonces a la valoración médica, vemos la parte de la valoración emocional, y para que se le dé de alta, ahí es la parte del psiquiatra que le da de alta a la persona. Después de esto, determina si se le da egreso o traslado a un centro de mayor complejidad. A continuación vamos a ver lo que es el código de emergencia en psiquiatría, el código 7, que lo utilizamos en situaciones de riesgo. ¿A qué llamamos código 7? Bueno, es un conjunto de actividades que implementa el equipo tratante para la atención inmediata y segura de una persona durante y después de una emergencia psiquiátrica, con un enfoque de derechos humanos, muy importante, de derechos humanos. ¿Cuál es el objetivo de la intervención en el código 7? ¿Yo puedo aplicarlo a cualquier persona? Vamos a ver qué nos dice. Dice: garantizar la contención del paciente portador de una enfermedad psiquiátrica, evitando la auto y heteroagresión durante una fase de agitación psicomotora. Bueno, dice una enfermedad psiquiátrica, pero también puede ser utilizado en cualquier tipo de enfermedad. Si hablamos de una persona que está en un servicio de neurología y pues se desorientó, no solamente se desorientó, se enojó, se puso hostil, se puso agresivo, no recibe o acata órdenes sencillas, y estamos en peligro con él, los demás familiares y el personal, pues vamos a activar el código 7. Garantizar, como objetivo tenemos garantizar la seguridad del paciente, de otros usuarios del servicio y del personal de salud encargado de su atención. Entonces, muy importante, primero, la salud del usuario, la salud de los demás usuarios que están ahí y la salud del personal que está a cargo del paciente. Identificar los indicadores que determinen la conducta violenta en un usuario por parte del equipo interdisciplinario de cada servicio. De repente se pudo haber molestado porque no lo vinieron a ver en visita médica, le suspendieron estaba programado para una sala de operaciones el día de hoy, vino, se la suspendieron, lo molestó, lo agitó, se puso totalmente agresivo, en fin. Aplicar los principios de contención terapéutica mediante la contención emocional, contención ambiental, contención farmacológica o contención mecánica para el abordaje de la emergencia psiquiátrica. Estamos hablando de una persona en cualquier servicio que se puso su estado de humor, pasó de estar de forma tranquila, pasiva, a totalmente hostil, agresivo, donde estaba poniendo en peligro su propia integridad, la de los demás pacientes, familiares que estén por ahí, y obviamente la integridad del personal a cargo. Entonces, nosotros el objetivo es minimizar, opacar cualquier tipo de situación de esas. ¿Cuáles son las indicaciones?
puede ser antojadizo. A cualquier persona que me hable mal, me vea mal, yo puedo activar el código 7. Bueno, el código 7 para nosotros lo activamos por medio de sonido, marcamos un número, pedimos por sonido, por favor, activar código 7, y en el código 7 participa personal de salud y vigilancia. ¿En qué indicaciones lo activamos? Bueno, en prevención de lesiones al propio paciente, primordialmente. En prevención de lesiones a terceros. El paciente que está a la par, de repente está operado de la cadera, no se puede mover y esta persona se volvió hostil y está tirando mesas, platos, vasos. Imagínense, la persona que está a la par no se puede mover. Por lo menos alguien que está de forma ambulatoria nota el peligro y sale. Y ahí los demás que contengan a esa persona. Pero si vemos que la persona a la par está totalmente inmovilizado, pues está en riesgo también. Otra indicación es para evitar interferencias en el plan terapéutico del propio paciente o los demás pacientes. La retira de vías, ondas nasogástricas, etc. Digamos, si alguien que está con tratamiento invasivo y de repente dice yo no quiero esto y se comienza a quitar todas las ondas, todas las vías, pues está interfiriendo en su propio tratamiento. Si está invadido por algún tratamiento es porque lo necesita. Si está invadido por algún tipo de sonda es porque en este momento lo necesita y él no puede por sí solo. Entonces, pues hay que activar un código 7 pues, para tratar de evitar que el paciente tome el control de una forma hostil de su tratamiento. Como 4, evitar daños materiales en el servicio donde se encuentra el paciente. El peor de los escenarios es alguien que se ponga totalmente agresivo, ¿verdad? Y que no solamente utilice su propio cuerpo como un arma, o sea, los puños, los pies, o como que también utilice accesorios externos como una mesa, un gigante, una escoba. Como anécdota, una vez tuvimos un paciente sumamente agresivo bajo consumo de drogas, se puso violento y tras de todo había una escoba cerca o algo así y comenzó a intimidar al personal a cargo. Entonces eso fue un momento bastante oscuro en la historia porque se tuvo que llamar a más personal. Por suerte al final se pudo minimizar y sacar de circulación a la persona. Se aplicó la contención mecánica, química, pero digámosle, no quisiéramos haber imaginado si hubiera agredido a otra persona, a un paciente, digamos, indefenso o algún familiar. Entonces hay que sacar de circulación cualquier persona que se muestre agresivo para evitar un daño colateral. ¿Qué otra indicación? Bueno, evitar la fuga del paciente si se considera que existe el riesgo y que el paciente corre peligro, no estando capacitado para tomar la decisión. Aquí estamos hablando de una persona desorientada, pues en un estado de psicosis, ¿verdad? Donde hay una pérdida del contacto con la realidad. La persona no es capaz de tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, yo me siento bien, quiero firmar mi selectividad. No. Dios guarde tomar una decisión que una persona en un estado de psicosis con ideación suicida. Pero entonces la persona, si no está en sus capacidades evolutivas, es necesario activar el código 7 pues para minimizarlo, contención mecánica, contención química, pues para tenerlo bajo vigilancia estricta. Otra indicación es si el paciente solicita voluntariamente y el médico considera que existen criterios clínicos de indicación. Sí, es válido que de repente una persona le solicite a uno, disculpe, estoy entrando en un cuadro de ansiedad y no quiero que se me desate, se me salga de control, y porque casi siempre cuando yo entro en ese cuadro de ansiedad comienzo a autolesionarme. Entonces, si el médico lo indica y no hay ningún problema, recordemos que la contención mecánica no es un castigo, no tiene que verse como un castigo o una reprimenda, sino todo lo contrario, una medida terapéutica que lo que busca es bajar niveles de ansiedad, hostilidad, agresividad, a veces acompañado de un fármaco. Entonces, esto es algo que puede ser temporal, ¿no? ¿Verdad? Unos 15-20 minutos se aplica el fármaco, se aplica las técnicas e insumos en la parte emocional, bajamos el cuadro de ansiedad, valoramos si todo va mejorando
y está bien, pues quitamos las sujeciones. Entonces sí es válido de repente que un usuario le solicite por propia voluntad que si es posible una sujeción. En contraindicaciones, bueno, esto no es una herramienta antojadiza para cualquiera de forma arbitraria. Tenemos contraindicaciones. Por ejemplo, si la conducta es violenta y es voluntaria, no es justificable por una enfermedad, sino con carácter delictivo. O sea, en casos de competencias de la Fuerza de Seguridad. Si ya estamos en presencia pues de herramientas o armas, pues ahí ya no entraríamos nosotros, ahí tendremos que coordinar con seguridad y seguridad coordine con fuerza pública, en fin. Otra, para el descanso del personal de salud. Una persona, como lo vimos anteriormente, un síndrome de abstinencia, ¿verdad? Que ya está tal vez saliendo de su etapa y de repente sigue muy insistente y hace la misma pregunta 10 veces. Entonces, por ninguna situación vamos a sujetar y amarrar a un paciente si no está indicado y su cuadro clínico no lo amerite, porque ahí sí es cierto que estaríamos aplicando no como una medida terapéutica, sino más bien como un regaño, como un castigo. Usted no se comió la comida, usted me tiró la comida, usted no se quiso bañar, usted sigue preguntando lo mismo 10 veces, vamos a sujetarlo porque usted no colabora. Eso es totalmente antiterapéutico. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Que me saque las castillas, pierde la paciencia y entonces yo me saque, como dicen, me saque el clavo y pues sujete a la persona. Y una última contraindicación es cuando no exista personal suficiente o sea una situación peligrosa y técnicamente sea imposible. O sea, ahí tiene que prevalecer siempre la integridad de todos, ¿verdad? De los demás pacientes, familiares y personal. Y más si está una persona armada. Y de repente es un paciente que está en sala de espera, que está molesto porque no lo han llamado, viene y exige en la ventanilla de admisión que qué pasó, que él lleva 2 horas, que nada, que lo llaman, se le explica y de repente el amigo saca un arma de fuego. Bueno, ahí ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ahí solamente es llamar, apoyarse en Fuerza Pública 911, porque ahí no se trata de jugar de héroe, sino de ser sensato. ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Importante. Bueno, vamos a establecer, primero vamos a crear el escenario. Como les dije, una persona de repente que tiene 2 horas, no se le ha llamado, quiere una atención rápida. Recordemos que en los servicios de emergencias utilizamos un sistema triage, se clasifica de acuerdo a su emergencia. Si usted viene por un dolor de cabeza, de repente algo leve, entonces verde. Si usted viene por un dolor tal vez de pecho, entonces amarillo, porque podemos pensar que es algo del corazón. Si usted viene con un impacto de bala o accidentado automovilísticamente, entonces sabemos que es rojo, ¿verdad? Esas son como situaciones obvias, pero a veces la persona no comprende de que se es clasificado por su emergencia y no por el tiempo de llegada. Entonces, supongamos que llega una persona, lleva 2 horas de esperar, ve que llaman personas que llegaron después de él, eso le causa molestia, porque aparte de eso tiene un dolor importante y no se le ha atendido. Entonces, se muestra violento, comienza a increpar al personal que está afuera, empuja al personal cuando se le llama, cuando el personal trata de explicarle. Entonces ahí tenemos un caso evidente de activar el código 7. Llamamos por sonido, llamamos a seguridad, nos hacemos acompañar de bastante personal, no minimicemos el riesgo, porque sea una persona pequeña o sea una persona adulta mayor, va a ser más fácil. Error. Pero entonces, ¿qué estrategia? Bueno, vamos a establecer una escucha activa. Vamos a ser congruentes con nuestro lenguaje verbal y no verbal. No consideraríamos de que dentro del grupo que va a atender el código 7, unos estén poniendo atención y otros estén en una pura fiesta riéndose, ¿verdad? Eso lo podría interpretar de una forma paranoica la persona, como que se están burlando de él o como que van a hacer algo que él no quiere que se le haga. Trabaja en equipo siempre, nunca actúe solo.
Estos códigos generalmente los maneja el médico asistente, la enfermera de salud mental o el enfermero jefe. Cuando se pide ayuda, nunca va a faltar la persona que llegue después de que tal vez no estuvo desde el principio de la atención de la emergencia y quiera jugar de negociador. Como, mira, sentate aquí, ayuda. Vean, si se activó el código es porque ya la persona que estuvo desde el principio agotó todos los recursos y no hay nada más que negociar. Digámosle, ya hay que activarlo y hay que evitar la situación que se salga más de control. Entonces, no juguemos de héroes, ¿verdad? Pensando en que a mí sí me va a hacer caso y la persona va a colaborar conmigo. No nos vamos a exponer a que el paciente nos engañe y más bien nos agreda cuando bajamos la guardia. Recordar que el derecho de hablar lo tiene la persona que dirige la intervención. Muy, muy importante eso. Pueden haber 10 personas, pero la única persona que debe hablar es la que dirige. Porque si no, la persona se va a confundir. La persona paciente se va a confundir. ¿A quién le hago caso? Uno me dice que me siente, el otro me dice que vamos al cuarto. Y yo lo que quiero es que me atiendan, entonces ¿a quién le hago caso? Eso se puede prestar para confundir tanto a la persona como al demás personal. Solo debe hablar la persona líder. La contención física se utiliza como último recurso. Traten de negociar, compañeros, colegas, traten de negociar. Como les digo, en el caso del ejemplo, la persona está molesto porque lleva 2 horas, 3 horas, no se le ha llamado. De repente uno puede explicar tan básico como decirle, vea, señor, uno lo llaman por su emergencia, no por el tiempo de llegada. Yo entiendo que usted lleva aquí 4 horas, 3 horas, pero viera que nos han llegado bastantes emergencias de vida o muerte, entonces hay que actuar. Usted ya casi lo van a llamar. No se sienta que no está dentro del sistema. Vamos a ayudarle en eso. Ojalá esa fuera la mejor opción número 1, pero ya la persona no entiende, se pone agresivo, insulta, escupe, golpea. Ahí ya vimos que cualquier tipo de negociación fue violentada y eliminada del contexto. Después, no confrontar al usuario, no caer en el juego, ¿verdad? Obviamente a nadie nos gusta que nos insulten ni nada, pero no vamos a caer en el juego de ponernos al mismo nivel de la persona que está enojada. Estamos hablando de una persona que se siente invalidada, siente que sus derechos han sido violentados, que no se le ha puesto atención, que la situación de salud de él es tan importante como los demás. O sea, no vamos a entrar en un juego de lo suyo no es nada, debería haber consultado en su área de atracción, no venir aquí a saturar el servicio. O sea, no vamos a confrontar ni a caer en el juego de incitación. Y por último, utilizar técnicas de intervención física no violenta. No tomar al usuario por el cuello. Vea, mucho cuidado con eso. Hay gente que cuando se activa un código 7 le da mucho miedo y es totalmente natural. ¿Verdad? Eso no es de discusión. Todos somos seres humanos que nos dan emociones y a todos nos da miedo, es cierto, pero hay que opacar y aplacar la emergencia, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado hay gente que es muy reactiva, que están deseando, que no le dice, vea, hay que ir a sujetar, hay que activar un código 7 y la gente deja lo que sea y se va a atender, porque no sé, les gusta la acción y se sienten como parte de una película de acción, digámoslo así, donde yo voy a someter a la persona y entre todos lo minimizamos. Y hay gente dentro del código 7 que de repente el señor como que, o la persona se puso violenta, entonces como que lo golpeó uno y entonces la persona se desquita. Ay, mucho cuidado en eso. Vean, estamos en una era digital, en una era tecnológica, que uno pensaría que las personas que están en el mismo medio, rodeando, o sea, como pacientes, esperando que los sean atendidos, entienden que el paciente se está activando un código 7 para ayudarle, pero todo lo contrario, más bien están con el celular grabando, y usted sabe, hoy en día como es el amarillismo digital, de repente no queremos salir expuestos en primera plana en ningún periódico de personal agrede adulto mayor en silla de ruedas, solo porque no quería hacer caso, no sé. Entonces, parte de las estrategias y sugerencias hay que
tratar de llevar a la persona a un espacio donde no sea tan expuesto ante los demás ojos. No por ninguna situación agarrarlo del cuello, en la cara,